Hola a todos, el otro día os preguntaba a través de Instagram si os interesaba la Cricut MagPress, la prensa para personalizar tazas de la marca Cricut, e incluso os dejé una caja de preguntas por si alguien tenía alguna duda con respecto a este producto. Bueno, pues ha sido tal la participación y la cantidad de preguntas que me habéis dejado que he decidido hacer este vídeo para dar respuesta a todas esas preguntas que me hicisteis llegar a través de Instagram. Así que aquí va esta ronda de preguntas y respuestas sobre la Cricut MagPress. La primera pregunta y la más repetida es si se puede utilizar con Silhouette o es necesario tener un plotter de corte de la marca Cricut. Bueno, pues no es necesario tener un plotter de la marca Cricut, lo que significa que los usuarios de Silhouette también vamos a poder utilizarla y de hecho también se puede utilizar sin necesidad de tener un plotter de corte. Lo que sí que tenéis que saber es que antes de utilizar esta prensa para tazas por primera vez, vamos a tener que registrarla, vamos a tener que hacernos un usuario de Cricut y también vamos a tener que descargar el programa Design Space para conectar la prensa de tazas y hacerle una actualización de firmware. Personalmente opino que esta actualización de firmware debería venir directamente hecha de fábrica, pero bueno, quizás es una estrategia de Cricut para que tengamos que pasar por su software y descargar su software y seguir con esta prensa de tazas ligada a lo que son sus propios productos de la marca Cricut. Bueno, pues dicho esto, yo creo que he respondido a la pregunta. Sí que se puede utilizar con Silhouette, pero tenéis que saber que tenéis que registrar el producto y hacerle esa primera actualización de firmware. La segunda pregunta es si es necesario utilizar el programa o el software Design Space, que es el programa de Cricut, para hacer las tazas con esta MagPress. Bueno, pues la respuesta es que no. De cara al diseño puedes utilizar el programa que tú quieras y como he dicho antes, simplemente vas a necesitar el programa Design Space la primera vez para hacer el registro y para hacer esa actualización de firmware. Más allá de eso, si no quieres volver a utilizar el programa Design Space, no tienes por qué hacerlo. La tercera pregunta es si es necesario tenerla conectada a una computadora, a un ordenador, para utilizarla. La respuesta es que no. Para utilizarla y personalizar nuestras tazas únicamente tiene que estar conectada a la red eléctrica. Lo que sí que he comentado previamente es que antes de utilizarla por primera vez sí que vamos a tener que conectarla vía USB con el cable que incluye al ordenador para hacer ese registro y para hacer la actualización de firmware correspondiente. La cuarta pregunta es con respecto a qué material o qué técnica se utiliza para personalizar las tazas, porque al final este tipo de prensas para tazas, ya sea la de Cricut o cualquier otra, no deja de ser una resistencia que se calienta y es donde vamos a colocar nuestra taza con el diseño con el que la queremos personalizar. Bueno, pues Cricut ha lanzado esta prensa de tazas para usarla con su línea de productos de Infusible Ink. Infusible Ink son o bien unas láminas o bien unos rotuladores y Infusible Ink es una técnica de sublimación. O bien son esas láminas que os he dicho que vienen ya preimpresas con la técnica de sublimación, o bien son unos rotuladores que vienen con tinta de sublimación. Con lo cual la respuesta a esta pregunta es que la técnica que se utiliza para personalizar las tazas es la de sublimación, ya sea sublimación convencional o a través de los productos de Infusible Ink de Cricut. Vamos con la quinta pregunta, que está un poco relacionado con lo anterior, y es que me habéis preguntado mucho si se puede utilizar con diseños impresos en una impresora doméstica de inyección de tinta. La respuesta es que no, porque tal y como he comentado antes, si se utiliza impresora tiene que ser con tinta de sublimación y si se van a utilizar los productos de Cricut como las láminas de Infusible Ink o sus rotuladores ya van impresos con esta técnica de sublimación o en caso de los bolígrafos o rotuladores ya llevan esa tinta de sublimación. Por tanto, no vamos a poder personalizar las tazas con una impresión cualquiera que hayamos sacado con una impresora de inyección de tinta que tengamos en casa. Tiene que ser a través de la técnica de sublimación. Vamos con la siguiente pregunta y es ¿qué tiempo y temperatura se utiliza para personalizar las tazas? En este caso con la Cricut MagPress esto va a ser muy sencillo ya que se ajusta sola la temperatura y el tiempo, por lo que no nos tenemos que preocupar por los tiempos y las temperaturas que necesitamos a la hora de personalizar las tazas.
Séptima pregunta es si se puede utilizar para personalizar tazas con vinilo textil. La respuesta es que no y está relacionada con la pregunta que he contestado antes. Os he dicho que en el caso de la Cricut MacPress no tenemos que configurar el tiempo y la temperatura porque lo hace de forma automática y siempre utiliza la misma. Al no poderse ajustar manualmente la temperatura, solo vamos a poder utilizarla para la técnica de sublimación, ya sea con Infusible Ink o sublimación convencional, y no vamos a poder bajarle esa temperatura para poder hacer aplicación con vinilo textil. Así que lo más probable es que con la temperatura que coge la Cricut MacPress lo que va a ocurrir es que se va a derretir o se va a quemar nuestro vinilo textil. Así que la respuesta sería no. Voy con la octava pregunta, que también me lo habéis preguntado muchísimo y esta sí que me ha sorprendido porque me habéis preguntado cuánto tiempo se tarda en hacer una taza. Tenéis que tener en cuenta que por un lado está la parte en la que hacemos el diseño. Si vamos a utilizar el plotter, pues la parte en la que cortamos con el plotter, así que me imagino que con esto os referís al tiempo que está la taza en el interior de la MacPress. En este caso va a tardar aproximadamente unos 6 minutos desde que metemos la taza hasta que la sacamos, pero luego vamos a tener que esperar unos 10 o 15 minutos adicionales hasta que la taza se enfríe. Seguimos con la pregunta número 9 y es ¿para qué tamaños de tazas sirve? Bueno, pues no es universal, no sirve para cualquier tamaño de tazas y nos da la posibilidad de utilizar tazas o bien de 12 onzas, que son, creo que son 340 mililitros, o de 15 onzas, que serían 425 mililitros. Así que no podemos utilizar cualquier tipo de tazas y estaríamos limitados a estos tamaños. La pregunta número 10 también ha sido una de las preguntas más repetidas y es si se puede utilizar con tazas que no sean de la marca Cricut. Cricut lo que nos dice es que los mejores resultados se van a conseguir con las tazas de su propia marca, pero la verdad es que sí que se puede utilizar con tazas de otras marcas. Lo más importante es que no solo sean del tamaño correcto para poder utilizarla en la Cricut MacPress, sino sobre todo que sean aptas para sublimación. Si no son aptas para sublimación, no vamos a poder hacer esta técnica de forma correcta. Pregunta número 11 y es si se pueden personalizar otro tipo de vasos que no sean en formato taza. Oficialmente esto está pensado para personalizar tazas, pero sí que es cierto que hay gente que ha probado con otros formatos como con tumblers y sí que ha tenido buenos resultados. Pero lógicamente no solo tendrán que ser aptos para sublimación, también deberán tener el tamaño apropiado para que quepan en la prensa de tazas y también hay que saber que la superficie interior de la Cricut MacPress es recta, por lo tanto no vamos a poder adaptar tazas que tengan corte inclinado o que no sean de forma cilíndrica. Ya va quedando poquito, así que vamos por la pregunta número 12, que es si se puede personalizar todo el exterior de la taza y también me habéis preguntado si se puede personalizar el asa y el interior de las tazas. La Cricut MacPress nos va a permitir hacer un full print en toda la superficie exterior de la taza, excepto en la zona del asa. Por tanto, el asa y el interior no se pueden personalizar con este tipo de máquina. Vamos con la pregunta número 13, que también ha sido una de las más repetidas y es si estas tazas personalizadas se pueden lavar en el lavavajillas y también si se pueden meter en el microondas. La respuesta a ambas preguntas es que sí, se puede meter en el lavavajillas y también se puede utilizar en el microondas. Bueno, y vamos ya con la última pregunta que me habéis hecho, que en realidad son dos, que es si merece la pena y si la recomendaría para negocio. Lo de si merece o no la pena yo creo que es algo que cada uno tiene que valorar conforme a sus expectativas, pero sí que me gustaría valorar el tema de si la recomiendo o no para negocio. Personalmente opino que si la intención es utilizarla con los propios productos de la marca Cricut, es decir, utilizar las tazas de Cricut, utilizar las láminas de Infusible Ink o los rotuladores de Cricut, pues quizás la veo más para un uso personal, un uso doméstico, para hacer tazas de forma puntual, porque para negocio quizás nos va a encarecer mucho el producto. En el caso en el que ya dispongáis de impresora de sublimación y sus correspondientes consumibles, pues sí que os podría resultar interesante para vuestro emprendimiento, pero también tenéis que valorar si vais a hacer tazas de forma puntual o va a ser una parte principal de vuestro negocio, porque si vais a hacer muchas tazas, el problema no es que se pueda hacer una producción
producción grande o pequeña, porque en eso no hay problema, pero sí quizás interese invertir en una prensa de tazas que nos dé más opciones de tamaños o de formatos de tazas o vasos. Bueno, pues hasta aquí esta ronda de preguntas y respuestas sobre la Cricut MagPress. Si te has quedado con más dudas sobre esta prensa térmica para personalizar tazas, puedes dejarme tu pregunta en los comentarios de este vídeo. También me gustaría que me comentaseis si os resulta interesante o no, si tenéis pensado comprarla o que simplemente me deis vuestra opinión, porque al final con la opinión de todos pues acabamos haciéndonos mejor una idea de lo que es el producto, de las ventajas que tiene y de si nos puede interesar o no. Bueno, pues dicho esto, os mando un abrazo muy grande a todos. Como os digo siempre, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!